Hola a todos, gracias por ver este video. Mi nombre es Ebenezer y el día de hoy vamos a hablar un tema que es una de las doctrinas más básicas en el cristianismo. Es una doctrina que se llama la justificación y vamos a entender en unos pocos puntos en qué consiste. Pero vamos a arrancar a entenderla con un ejemplo y de este ejemplo vamos a basar un poco lo que vamos a hacer en este video. Imagínense que ustedes tienen una deuda muy grande y además esa deuda tiene intereses. Se ha puesto unas condiciones tan altas, pero tan impresionantemente altas en intereses que nadie es capaz de pagarla. Entonces, como nadie es capaz de pagarla, imagínense ahora el mejor negocio de todos. Resulta que alguien que vio que ustedes tenían una deuda, que no eran capaces de pagarla, dijo, yo voy a pagar esa deuda por usted y después usted no va a deber nada. Y digamos que usted le debe al banco. Entonces ese alguien paga esa deuda, paga completamente los intereses y el banco le da a usted un paz y salvo. Más o menos vamos a explicar por medio de este ejemplo un poco en qué consiste la doctrina de la justificación. Antes de comenzar, aclaro que estos videos que estamos realizando los hacemos para personas que ya son cristianas, personas que entienden ciertos conceptos básicos. Entonces, vamos a omitir ciertos conceptos previos, asumiendo que ya se conocen. Entonces, vamos a ir al grano, vamos a hablar de estas cosas. Entonces, lo primero para entender la justificación, ya que hablamos del ejemplo de aquel que compra la deuda, es el mejor negocio de todos. Pero vamos a explicar por qué es el mejor negocio de todos, sobre todo para nosotros. Resulta que nosotros, los hombres, somos todos pecadores. Sabemos que el hombre peca a través de Adán y Eva. Entonces ese pecado nos hace que Dios está acá y antes el hombre estaba cercano a Dios. Tenía una comunión íntima. Pero el pecado rompe y crea una barrera en medio de los dos que le impide al hombre acercarse a Dios. ¿Y por qué Dios crea al hombre? ¿Y es que acaso Dios no es un Dios de amor? Lo que sucede es que parte de las características de Dios o de la naturaleza de Dios es que sabemos que Dios es completamente amor, o sea, Dios es amor, Dios es completamente santo, Dios es santo y Dios es completamente justo. También omnisciente, omnipresente y todas las cualidades de Dios, pero enfoquémonos en estas tres nomás. Dios, al ser completamente justo y completamente santo, su santidad automáticamente rechaza el pecado, no la resiste, o bueno, no la soporta, la rechaza porque su naturaleza es la santidad. El pecado se entendería entonces como aquello que nos separa de Dios, errar a la voluntad de Dios. Entonces el hombre no está cumpliendo la voluntad de Dios y lo que el hombre merece es la muerte, porque Dios le advierte, si comes de aquel fruto vas a morir. Entonces lo que el hombre merecía era la muerte, pero era su muerte espiritual. Entonces el hombre no se podía acercar a Dios. Pero resulta, pasa y acontece que el hombre, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, le enseña al hombre cosas que el hombre tiene que hacer para poder acercarse a él. Entonces, tiempo después, Dios le enseña al hombre los mandamientos. Son 613 mandamientos. Bueno, hay subdivisiones dentro de los mandamientos, pero no explicaremos eso ahora, sino que nos limitaremos a decir que los mandamientos el hombre tenía que cumplirlos necesariamente. Si no los cumplía, entonces si fallaba en uno solo de ellos, era como si fallara en los 613 mandamientos. Entonces era imposible cumplir las demandas de la santidad de Dios, las demandas de la justicia de Dios. Era imposible para el hombre. El hombre durante mucho tiempo lo intentó. Pero bueno, Dios cuando
el hombre peca, le da unas pautas a Adán y le muestra que iba a venir alguien después. Que ese alguien después pagaría el precio por el pecado de todos los hombres. Entonces hubo esa promesa a Adán, también la pudo ver nuestro padre Abraham, la pudo ver también en Moisés, David la pudo ver, hasta que se cumplió en Jesucristo. Entonces el negocio consiste en lo siguiente. Se necesitaba alguien que fuera completamente justo, alguien que fuera como nosotros los hombres, que pudiese cumplir las exigencias y las demandas de la santidad plena de Dios. Ningún hombre era capaz. El único que podía ser capaz de eso era Jesucristo. Jesucristo, siendo hijo de Dios, entonces se convierte en hombre. Y esa se llama unión hipostática porque creemos que Jesucristo no dejó de ser Dios y también fue verdadero hombre. O sea, fue verdadero Dios, verdadero hombre. Y esa fue la forma que se usó para que Él pudiese venir acá a la tierra, vivir como los hombres, ser como los hombres, cumplir completamente la justicia y las demandas de los mandamientos de Dios. Y de esa forma, cuando Él muere en la cruz, se convierte en un sacrificio perfecto, completamente aceptable a Dios. Todas las profecías, tanto Jeremías, tanto Isaías, Zacarías y todos los profetas que profetizaron se cumplieron en Jesucristo. Por eso creemos que Jesucristo, como Mesías, es el Hijo de Dios. Su sacrificio fue completamente perfecto, cumplió la justicia de Dios para redimir al hombre de la humanidad. Entonces, consiste en que ya Dios está mirando otro plano. Este era antes Dios, este era el hombre y acá estaba la barrera de pecado. Se requería un puente para que de Dios, para que el hombre pudiera acercarse a Dios. A través del sacrificio de Jesús, entonces Dios ya lo que está mirando es lo que hizo Jesús. Ningún hombre natural era capaz de cumplir. No era nadie capaz, pero Jesús fue capaz de cumplir. Entonces ya Dios no mira la justicia de los hombres o lo que el hombre podía hacer. Dios estaba mirando lo que Jesús hizo y eso que Jesús hizo, eso nos lo imputó a nosotros, los hombres comunes y corrientes. Y esa imputación es la que Él mira. Entonces ya no nos mira, ya no nos declara pecadores dignos de muerte, sino que ya nos llama justos a través de lo que hizo Jesús. Entonces este es el primer punto para entender la justificación y vamos a apoyarle un poco en citas bíblicas. Vamos a leer primero Romanos 3:24, el cual nos dice, siendo justificados gratuitamente. Hay que tener en cuenta que esto no nos lo ganamos nosotros, no lo merecíamos nosotros, gratuitamente. Mismo Dios envía a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no la merecíamos, algo que Él nos quiso regalar, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a apoyarnos también en otro versículo, Romanos 8:30, que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto nos va a ayudar al siguiente punto. Y ser hallado, en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y rematamos con 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, esta es la primera parte de lo que quiere decir la justificación. Nuestro segundo punto tiene que ver muchísimo entonces en cómo se aplica esa justificación, porque pues cualquiera entonces podría decir, bueno, entonces ya Dios me declaró santo, ¿qué sentido tiene para mí cumplir los mandamientos? ¿Qué sentido tiene para mí
hacer lo que dice el Antiguo Testamento. Muchos usan ese argumento para simplemente invalidar. Sin embargo, hay algo importantísimo. Esta justificación se aplica también, o sea, Dios mira la justicia de Jesucristo y nos imputa lo que Él hizo a nosotros. Por eso somos justificados, está claro. Pero la forma de nosotros adquirir eso es por medio de la fe que nosotros tengamos en Él. Esa fe nos ayuda a la salvación. Pero entonces, tenemos que entender que la fe sin las obras es una fe muerta. Entonces, la fe en Jesucristo tiene que ir acompañada de las obras. Entonces, tenemos que hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Vamos a leer varios versículos acá para apoyar esto. Primero, vamos a leer Santiago 2:17 al 22 que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, tener la fe en Jesucristo significa que también vamos a hacer lo que Jesucristo hacía, lo que Él nos indicaba que teníamos que hacer. Entonces, leyendo otro versículo que es Romanos 1:17, dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Recuerden que es declarado justo aquella persona que hace lo que Dios le manda hacer, lo que es la voluntad de Dios. Ahora, viendo Romanos 3:27 al 31, dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Bueno, quiero acá hacer una aclaración para que no surja ninguna duda ni ninguna suspicacia. Resulta que el hombre pretendía agradar a Dios con sus propias fuerzas, tratando de cumplir todos los mandamientos, pero no podía. Es por esa razón que se está refiriendo allí a aquella fe, ¿no? No la fe de mi propia justicia, de mis obras de la ley, sino viene un contexto donde está englobando es la fe a través de Jesucristo. Y lo manifiesta de esta forma: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, que la fe en Jesucristo nos debe llevar a nosotros a que vivamos una vida de tal forma que podamos, a través de nuestro testimonio, confirmar lo que creemos. Que nuestra fe tenga las obras que demuestren que realmente creemos en Jesucristo. Y volvemos a Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, no por mis esfuerzos, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es decir, esto no me pertenece a mí, esa le pertenece a Dios, pero por medio de la fe en Jesucristo accedemos a ella. A continuación, sí vamos a ver en este tercer punto por qué es el mejor negocio que pudo pasar. Porque nosotros merecíamos un castigo tremendo. Estábamos completamente apartados de lo que era la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Entonces merecíamos simplemente su ira, porque Dios es santo y nosotros, al ser pecadores, lamentablemente no íbamos a alcanzar, no íbamos a poder. Entonces, la obediencia de Cristo y su sacrificio dice que
lo que Él hizo fue aceptado delante del Padre. Pero acá hay un punto importante, es porque nosotros no hicimos absolutamente nada por ello, fue meramente regalo de Él, lo que la Biblia dice, gracia. Entonces la gracia es algo, es un regalo inmerecido por medio del cual recibimos un beneficio muy grande. El beneficio que recibimos tan grande fue poder acercarnos otra vez a Dios y poder ser salvos. Eso es el beneficio más grande que nos dio su gracia. Vamos a verlo a través de la luz de las Escrituras y vamos a ir primero pues para justificar lo que dice que Cristo fue dado por medio del Padre para nosotros. En Romanos 5, 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice también, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recuerden lo que merecíamos. Entonces, por medio de la sangre de Cristo, somos ya como salvados de esa ira de Dios que merecíamos todos. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora vamos a otro versículo que es Romanos 8:32, el cual nos va a ayudar a ver que fue acepto lo que Jesucristo hizo por nosotros ante el Padre. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? Lo que no merecíamos, nos los va a dar Dios. Esto es un regalo, es un negociazo para nosotros. Nuestra deuda ha sido saldada. Y continuamos con 2 Corintios 5:21, el cual nos va a decir de que esto hace parte de la riqueza de Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miremos también lo que dice Efesios 1:7. Nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos perdonó y nos reconcilió con el Señor. Y por último, me encanta Efesios 2, del 7 al 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no por mis obras, es por lo que Jesucristo hizo. Jesucristo lo hizo porque nos amó. Dios nos amó y envió a Jesucristo. Entonces el mejor negocio fue que esta deuda, otro la pagó. Y vamos a nuestro cuarto punto. En este cuarto punto vamos a ver algo, y es que Dios todo lo sabe, lo conoce absolutamente todo. Él conoce el pasado, presente y futuro, ya lo ha visto, Él es atemporal, Él va más allá del tiempo, porque las reglas de Él son otras reglas, son diferentes. Él creó absolutamente todo, pero Él ya desde el principio de la creación, de la eternidad, ya Él había determinado la salvación y la justificación de los escogidos. Entonces, cuando llegó el momento adecuado, llegó Jesucristo y Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, murió por los pecados y resucitó para la justificación de nosotros. Entonces, debemos entender en este cuarto punto el papel fundamental del Espíritu Santo. Y es que dice este enunciado que no somos justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo nos sea aplicado a través del Espíritu Santo. Puede sonar un poco contradictorio, puede sonar un poco controversial, pero veamos qué nos dice la palabra.
Y la palabra nos muestra el papel fundamental del Espíritu Santo en la justificación. Miremos esto. Estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos ver. Estábamos ciegos. Estábamos haciendo lo que nuestra carne y nuestros deseos nos decían y nos dictaban para hacer. Pero en un momento determinado, el Espíritu Santo de Dios impacta nuestras vidas y nos muestra nuestra condición de pecadores. Y nuestra condición de pecadores nos hace ver que solamente, que para nosotros iba a ser, en nuestra condición de pecadores nos muestra que es imposible agradar a Dios completamente como Él quiere que lo agrademos. Pero nos hace ver a Cristo y que solamente a través de la obra de Cristo podríamos nosotros llegar a ser justificados delante del Padre. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra al respecto. Primera de Pedro 1:2 nos comienza diciendo que, pues bueno, habla de los escogidos, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir que sí es determinante el Espíritu Santo para que nosotros se nos sea aplicada esa justificación de Jesucristo. Nos dice el versículo 19 y 20. Leamos del 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, acuérdense lo que les decía, que ya Dios sabía cómo eran las cosas y Él había predestinado cómo iba a suceder nuestra justificación y que se iba a manifestar. Entonces dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a ver qué nos dice también Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Que nos dice Colosenses 1:21-22. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Bueno, aquí habla de la obra de Cristo, lo que representa y lo que hace en nosotros. Pero Tito 3, del 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Concluimos con Efesios 2, del 1 al 3, que nos muestra la condición que nosotros teníamos antes, de que el Espíritu Santo nos tocara, influenciara y viéramos a Jesucristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versículos lo que nos están afirmando es lo que sucedió en nosotros. Ciegos, llega el Espíritu, nos abre los ojos, nos muestra nuestra condición, vemos que no podemos cumplir y después vemos a Jesús. Entonces, este punto quiero resaltar el papel fundamental del Espíritu Santo en la justificación. Ya en conclusión de este tema de la justificación, hay una pregunta que puede surgir y es ¿cómo se justificaban entonces aquellos que eran antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento?
La respuesta es muy simple. Bueno, nosotros ahora en el Nuevo tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a Jesucristo y pues podemos tener esa justificación, pero ellos no conocían a Jesucristo. ¿Cómo se justificaban? Pues muy sencillo. Era la fe en lo que iba a venir, la fe en la esperanza de la venida del Mesías. Los mantuvo a ellos firmes allí, de que ellos sabían de que no podían cumplir las demandas de Dios. Aunque trataban, no podían, pero sabían que pronto vendría un Mesías, un Salvador. Y esa fe les permitió a ellos la justificación. Miremos un ejemplo. Hablamos de Abraham. Jesucristo dice en Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Lo vio y se alegró. Abraham lo vio cuando Dios le demandó el sacrificio de Isaac y el mismo Dios proveyó después del sacrificio. Ahí fue cuando lo vio. Resulta que él se dio cuenta de que algo grande vendría. Dios le había hablado a Adán de que vendría Jesucristo. También le habló de esa forma a Abraham que vendría Jesucristo. David lo vio, Moisés lo vio. Y esa fe en ese Mesías los mantuvo a ellos. Ellos lo esperaban, esperan el regreso del Mesías, de la misma forma como nosotros los cristianos esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos en este momento justificados por medio de la fe en Él. Pero ya después de que venga esa justificación, ya cuando pasemos pues por otro proceso, el proceso de la santificación y el proceso de la perseverancia de nosotros en la fe, ya venga el Señor Jesucristo y seamos llamados a estar con Él, nosotros esperamos otro proceso que se llama el proceso de la glorificación. Pero ya es otro tema para otro video. Espero que este video les haya gustado, haya sido muy útil para ustedes y pues pueden escribirme al correo que está debajo de la descripción de este video. Muchísimas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Que la paz del Señor los bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias.